el convenio para poder entregar crédito a personas de bajos recursos como son los loteros de Bogotá, que suman, de acuerdo a nuestras cifras, cerca de 5.000 personas. Léase relativamente 5.000 familias, aunque la mayor parte, un porcentaje muy elevado, son personas de la tercera edad que venden en la calle, que no tienen ninguna relación de tipo laboral ni con la lotería ni con los distribuidores, sin los cuales no habría lotería. Es la fuerza fundamental de la lotería. Lo que refleja es un tema heredado, es así en todas las loterías de Colombia, loterías heridas de muerte, un estado de inconstitucionalidad. Y entonces, a pesar del avance del convenio, a mí sí me parece que debemos analizar más allá el tema. El año 2009 sucedió algo que parece suceder en muchísimas loterías de Colombia también. Se ganaron el premio gordo 10 veces en el año. Eso estadísticamente es casi un imposible, porque del conjunto de números que salen, del seriado que sale de billetes, se vende el 8%, luego la probabilidad de que caiga un premio mayor es pequeña. ¿Cómo cayeron 10 premios en el año 2009? Puntos suspensivos. En lo que va de este año, solo ha caído una vez, lo que demuestra que situaciones anómalas sucedían en la Lotería de Bogotá, que están en proceso de corrección. Si pasamos de 9 premios entregados o 10 premios entregados en el año 2009 a 1, que quizás sean 2, pues significa automáticamente que el estado financiero de la lotería va a mejorar para el año entrante. Cuando hablamos con Marco Emilio, a principios, cuando un poco, bueno, ¿cuál es el balance? El balance es que va a quebrar la lotería. Lo que se puede hacer ahí es poquísimo. Hoy habría más esperanza, porque corregido el entuerto que hacía que, por alguna razón mágica, los premios cayeran en poder aparentemente del público, obviamente hay un respiro, y obviamente la lotería tendría en el mediano plazo, si esto sigue así, una forma de acumular a partir, sobre todo, de poder expandir su plan de premios, que es lo que atrae más ventas, que es lo que atrae más salud financiera para la lotería. Ventas que no se pueden aumentar sin los loteros. Y este es un tema que, aunque no tiene que ver con este convenio, sí me gustaría que se conociera, pues, porque este es uno de los grandes avances en una de las dependencias. Estos grandes avances casi nunca son informados, ¿no? Ayer me tocó dar una rueda de prensa para desmentir lo que dijeron antes de ayer en un informe de prensa de la Contraloría, que fue bastante sugerente, porque coincidiendo todas las cifras, la realidad contable, las conclusiones fueron lo contrario de la realidad. Mientras se le enseñaba a los medios de comunicación hace 2 días que había un crecimiento inusitado de la contratación a dedo, directa, con las mismas cifras tuvimos que demostrar, haciendo las cuentas bien hechas, es decir, sabiendo sumar,
y restar que de 300.000 millones de pesos que en estos 6 meses hemos contratado con empresas, personas jurídicas privadas, 235.000 eran por licitación, es decir, todo lo contrario. Es más, todo lo contrario a la historia de la alcaldía en los últimos 6 años, cuando era completamente al revés. Y usando las mismas cifras, llegaron a insinuar que nosotros estábamos en un festín de contratos de nóminas paralelas, y entonces dijeron, van 54.000 contratos, olvidando que esos contratos tienen periodos de 3 meses, es decir, que benefician a 22.000 personas. Y olvidando que para este mismo periodo, en ese mismo sistema de contratación, lo que habían era 36.000 personas contratadas. Es decir, que la alcaldía había logrado más o menos disminuir 10.000 personas contratadas en un esfuerzo grandísimo por racionalizar el gasto público, un ahorro a la ciudadanía de cerca de 150.000 millones de pesos. Pero usando la misma cifra y simplemente ocultando este elemento, le daban a entender a la población que lo que estábamos era en lo contrario, en un festín de contratos como nunca había sido, sin reconocer el enorme éxito, porque si uno con menos gente, 10.000 menos, hace más, eso se llama eficiencia. Es decir, que el resultado del informe de hace 2 días y la gran noticia que tendrían que haber dado los medios si fueran objetivos era: Bogotá conquista un objetivo de eficiencia administrativa como nunca antes lo había logrado. Pero la noticia tenía que ser diferente, tenía que ser contraria, tenía que mostrar cómo desprestigiar el gobierno. Y temas como los de la lotería. No es que ya en el 2009 se ganaban 10, extrañamente, ahora 1. Es decir, también la Lotería de Bogotá va por el camino de la eficiencia y la rectitud. Es muy poco posible que se conozca por parte de la opinión pública. Pero debemos preservar este proceso y encaminarlo hacia otras rutas. Por ejemplo, si reconocemos que desde tiempos inveterados, alguien hará un libro de los loteros de Colombia, la historia, digamos, de todos esos procesos en el tiempo. Pero si reconocemos que desde tiempos inveterados los loteros y loteras tienen un estado de inconstitucionalidad, entregándole con su fuerza de trabajo y su sacrificio recursos a la salud pública, que esa es la realidad, porque esa es la norma. ¿Cómo hacemos para remediarlo a través de pasos de impacto? Y aquí me tendrán que disculpar, sí, que los loteros tengan la posibilidad de que les entreguen algún día un crédito, es bueno, pero ¿cuántos tienen en este momento la capacidad de pagar el crédito bajo las condiciones actuales? Ahí donde tenemos que actuar adicionalmente a la firma del convenio. Y yo invitaría a explorar modalidades, que quiero que el gerente y el presidente del fondo, entonces el vicepresidente, pero igual en equipo, digamos, pudieran trabajar conjuntamente. Porque así a nosotros sí nos gustaría, de acuerdo a la última reunión que tuve con el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, vincular masivamente
los recursos de crédito del Fondo Nacional del Ahorro a Bogotá. Sí nos gustaría, digamos. Nosotros no tenemos una institución crediticia propia, está en nuestro programa, está autorizada, pero todavía no la hemos podido hacer y no es fácil de la noche a la mañana tenerla. Entonces sí nos gustaría que el fondo en el campo de la vivienda actuara mucho más en Bogotá. Con las actuales políticas del gobierno nuevas se abre un campo porque el subsidio aumenta, ¿cierto? De lo que tradicionalmente era. Entonces hoy ya podemos hablar de subsidios de 30 millones. Y antes estaban en 14, creo, 12. A veces se podía juntar el de la nación y el distrito, pero aquí hay otro problema. De nada sirve juntar subsidios si de todas maneras queda un elemento de crédito y la banca privada no integra crédito, entonces el subsidio se vuelve un papel y no se vuelve una casa o un apartamento, que es lo que necesitamos. Ese vacío es el que hay que llenar. Y Hábitat tiene en este momento las condiciones con el gobierno nacional, conjuntamente en la misma política, de lograr que se puedan construir 8.800 viviendas de interés prioritario, es decir, para los más pobres, es decir, la subsidiada. Esa es la cifra que hoy tenemos. Ya lo determinó el gobierno nacional. A nosotros nos corresponde entregar la tierra, que es otra forma de entregar un subsidio, pero en forma de suelo. Entonces, si juntamos suelo que entrega el distrito con subsidio que entrega el gobierno nacional, a razón de 30 millones por cabeza, por familia, más el excedente de crédito que seguramente se necesitará porque en Bogotá es más cara la construcción que en cualquier otra parte del país, por muchas razones. Si se necesita una parte de crédito, 8 millones, 10 millones, entonces ver si pudiéramos usar la figura del leasing, es decir, del arrendamiento financiero, que le permite a la familia, mientras va pagando su casa, pagar la cuota como un arriendo, solo hasta el final, entonces coge su título, pero entonces es un arriendo muy inferior a lo que le cobrarían en cualquier parte, porque son 10 millones a 20 años, eso, bueno, ahí podemos hacer las cuentas, pero eso daría, ¿cuánto, secretario? 10 millones a 10 años serían 100.000 pesos, ¿cierto? ¿Sí? Mensual, más o menos. Anual sería 1 millón, o sea, mensual sería 100.000, más o menos, un poquito menos. A 20 años eso se vuelve 70.000 pesos. No está la tasa de interés, que ahí donde... Pero digamos, da una cuota de pago de capital aproximadamente de 70.000 pesos mensuales. Y ahí sí una familia pobre puede pagar. Es mucho más barato que lo que paga por ahí en arriendo. Y la casa o el apartamento es digno. Entonces, ese modelo, que no es que me lo esté inventando aquí, ese viene pensado, funcionando, han hecho las cuentas, etcétera. Cada vez hay más certeza de que puede funcionar, pues nos gustaría que el fondo se metiera, porque entonces aquí ya no es cuánto puede ahorrar en un año como requisito para entregarle un crédito que puede ser de 40 millones, con el riesgo de si se paga o no se paga, sino que aquí es de una vez, pues si tenemos tierra con el gobierno, de una vez se entrega un arrendamiento financiero y el fondo tiene la garantía de la casa. Y como es un bajo nivel, porque ya viene complementado por un subsidio que ya no se tiene que pagar, entonces el riesgo de que una familia no llegue a pagar pues es mucho menor, es mínimo. Y la entidad puede estar más segura, el constructor asegura sus recursos para hacer unas habitaciones que nosotros hemos pensado no sean como hasta ahora, que son las cajetillas esas que se ven feas y que nadie quiere tener al lado, sino que por lo menos lo externo no tenga nada que envidiar
a las construcciones de estrato 3 o incluso de estrato 4 que puede haber alrededor. Porque nosotros no estamos con la política de que a los pobres se les lleva a USB y los otros se quedan, sino que hay que acabar la segregación. Bueno, digamos, esa es una tesis, pero yo quiero que ustedes la exploren. Ahora, obviamente, quizás no podamos beneficiar las 5.000 familias de Lotero de una vez, a lo mejor muchas de ellas ya tienen una casa. Pero hay que establecer el estudio, digamos, bueno, ¿cuánta gente no tiene casa? ¿Cómo pudiéramos ayudarlos? Y si nos da que son 2.000 familias, por poner un ejemplo, entonces, ¿cómo logramos en estos 4 años que esas 2.000 familias puedan acceder realmente a una vivienda digna y se ayuda a resolver parcialmente el estado de inconstitucionalidad? Porque hasta tanto no resolvamos la fortaleza financiera de la lotería, pues no podríamos dar más avances que podrían implementarse en otro tipo de políticas que ahora no quiero comentar para no generar ilusiones mientras no salvemos la lotería de Bogotá. Bueno, en esa perspectiva es que quiero que actuemos. Ustedes son la fuerza de la lotería. Si la lotería vende más, todos ganamos, sobre todo la salud pública, sobre todo la salud, porque para allá es que va la plata. El esfuerzo que tiene que hacer la gerencia y la administración es que la plata no se la roben, que no se pierda, digamos, que sea eficaz. Si logramos estos dos objetivos, vender más y que la plata vaya a lo que tiene que ir, y la lotería vaya creciendo y por tanto cada vez más plata pueda ir a la salud pública, el primer beneficiario de la salud pública deberían ser los loteros. Y este es otro tema. Porque si aquí es donde nacen recursos para la salud, mal que bien, incluso en los momentos más difíciles, salen recursos para la salud. Lo mismo es con los chanceros, pues los chanceros que venden chances, no los empresarios. Pues es obvio que uno de los grandes beneficios que este cuerpo de trabajo debería obtener es servicios de salud. Pues estás ayudando, no le está quitando a la salud, le estás aportando a la salud. Pero es un tema que quiero, gerente, que usted empiece a trabajar con la EPS pública, que es Salud Capital, y con el secretario de su paisano, Guillermo Alfonso Jaramillo. Bueno, gracias por haberme escuchado, muy amables.